Buenos días, estudiantes de 11, una nueva clase de estadística. Ya habíamos visto una medida de tendencia central, que es la media aritmética. Hoy vamos a ver otra medida de tendencia central, que es la mediana. Ambas se usan para hallar el promedio en un grupo de datos. Esto es para datos agrupados, porque acuérdense que ya habíamos visto la media, mediana y moda para datos no agrupados. Ahora vamos a ver la mediana para datos agrupados. Aquí tenemos la mediana. Aquí, como les decía, es una medida de tendencia central. ¿Para qué se usa? Para calcular el promedio en un grupo de datos, al igual que la media aritmética. Para calcular la mediana, primero hay que ubicar la clase mediana, es decir, el intervalo en donde se encuentra la mediana. En la distribución de frecuencia hay varios intervalos, entonces el intervalo donde se encuentra la mediana es lo primero. ¿Cómo se ubica? Dividiendo el total de datos entre 2 y mirar dónde se encuentra ese dato. Se busca en la frecuencia acumulada. Esta es la fórmula, donde L sub K es el límite inferior del intervalo que contiene la mediana. N, ya sabemos que N es el total de datos dividido entre 2, o sea, tamaño de la muestra, N o total de datos. F sub K menos 1 es la frecuencia acumulada antes al intervalo que contiene la mediana. F minúscula sub K es la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la mediana. Y A es la amplitud del intervalo de la mediana. Aquí tenemos la misma tabla que teníamos en la media aritmética, que es el peso en kilogramos de 61 deportistas de atletismo de la Liga del Atlántico. Aquí están los pesos en kilogramos. Aquí están los pesos en kilogramos. Aquí el peso promedio de cada intervalo. De 50 a 60 a la mitad es 55. 50 más 60 entre 2. De 60 más 70 la mitad es 65. 60 más 70 entre 2. Y así sucesivamente para todos. Este es el número de deportistas. Por ejemplo, 17 deportistas tienen un peso entre 80 y 90 kilos. Es decir, 17 deportistas se le asigna un peso promedio de 85 kilogramos a cada uno. Y así, por ejemplo, si tomamos este 12 deportistas tienen un peso entre 60 y 70. Es decir, un peso promedio de 65 cada uno de los 12. Entonces, para hallar el promedio usando mediana, se tiene en cuenta el límite real inferior o límite inferior del intervalo de la mediana. Cuando yo tengo este número repetido aquí, superior, inferior, siguiente, superior, inferior, siguiente, superior, inferior, siguiente, son iguales, se llaman límites reales. Bueno, este es el límite inferior, 80. Aquí, reemplazo aquí 80. Más n sobre 2, como son 61 datos, 30,5 está entre el dato 30 y el dato 31, entre el deportista 30 y el 31. Aquí hay 5 deportistas y 12 más son 17. 13 más son 30, o sea que este no es el intervalo porque es 30.5, o sea es el siguiente. Si hasta aquí hay 5 más 12 más 13, 30, el 31 o entre el 30 y 31 está aquí, en la siguiente clase o siguiente categoría o siguiente intervalo. Aquí está. Entonces 30.5 es la mitad de 61, que es n, la mitad, 61 entre 2, 30.5, menos la frecuencia acumulada antes de esta categoría o de esta clase mediana. ¿Cuál es la frecuencia acumulada? 5 más 12 más 13, que aquí está, 30. La anterior acumulada. Por la amplitud, que es 10, de 70 a 80 y 10, de 80 a 90 y 10, de 90 a 100 hay 10, de 50 a 60 y 10, es la amplitud, 10. ¿Qué es 17? Es la frecuencia esta, la frecuencia absoluta, de este intervalo que contiene la mediana, 17, o sea, de la clase mediana. Entonces, 30,5 menos 30 da 0,5 por 10, entre 17 da 0,29, más 80, 80,29. Este es el promedio usando la mediana. Se puede aproximar a 80,3. O si lo queremos dejar en entero, a 80, simplemente.
Veamos ahora una pequeña tarea que es la misma tabla que usaron para hallar la media aritmética. Aquí van a hallar el promedio, pero usando la mediana. Aquí está el consumo mensual de agua en metros cúbicos de varias familias. Aquí está el número de familias. Entonces, por favor, calculen la cantidad de agua promedio que consumen estas familias y usando la mediana. Bueno, jóvenes, muchas gracias por permitirme enseñarles y finalizamos aquí esta clase.